¿Te consideras una persona insegura de baja autoestima? Aquí te voy a dar razones por qué puede que te estés equivocando. Muchas personas se consideran que no tienen seguridad o que no tienen autoestima y que si la tuvieran harían las cosas de manera distinta. Sin embargo, la realidad es que una persona con baja autoestima completamente no existe. Una persona insegura completamente no existe. Lo que sucede es que hay esferas de nuestra vida en donde nos sentimos más seguros y hay esferas de nuestra vida en donde no conocemos o realmente efectivamente sí nos sentimos inseguros. Si tú quieres aumentar tu seguridad, es importante que sepas que tienes que empezar a delimitar cuáles son tus inseguridades. Es decir, tú puedes ser un excelente trabajador o un excelente empleado o un excelente emprendedor, sin embargo, para expresarle tu amor a una persona, te falla, no puedes, se te dificulta. Tú puedes ser una madre muy buena con tus hijos, una madre muy dedicada, sin embargo, a la hora de tratar de hacer un negocio, te cuesta mucho trabajo. Puedes ser una persona que tenga muchos amigos, pero a la hora de confiar en la gente te cuesta mucho trabajo. Es decir, todos tenemos esferas de nuestra vida donde confiamos más o donde nos sentimos más confiados de hacer las cosas y otras esferas de nuestra vida en donde tenemos dudas de si lo vamos a hacer o no. Lo importante es que tú identifiques cuáles son esas esferas donde a ti te hace falta trabajar. Porque entonces ya no estamos hablando de que tú eres una persona insegura de baja autoestima. Estamos hablando de que entonces te interesa superarte para expresar o lograr expresar cariño en una relación. Te interesa superarte para poder confiar en la otra persona. Te interesa quizá trabajar en temas de relación de pareja, de trabajo, pero no estamos hablando que tu completa persona sea una persona insegura o que tu completa personalidad tenga baja autoestima. Si tú ya tienes identificadas cuáles son tus inseguridades, entonces tienes que empezar a, ahora sí, trabajar sobre ellas. ¿Cómo hacerlo? Muchas personas dicen, entonces, si no soy inseguro, pero me falta esta área, ¿qué puedo empezar a hacer por mí para ayudarme, además de ir a terapia? Una de ellas es empezar a reconocer que puede cambiar esa área. Si tú ya te limitas a decir, voy a un ejemplo, soy inseguro y así he sido siempre y así seré, tú mismo estás limitando tu propia posibilidad de ser seguro. Si tú mismo estás diciendo, yo nunca he sabido ser cariñoso y entonces lo más probable es que así sea el resto de mi vida, tú ya te estás limitando a que esa característica de ti no va a cambiar. Si tú mismo te defines como una persona impuntual y así ha sido siempre, si no hay posibilidad de confiar en que esta característica puede cambiar, puede mejorar, puede ir en una dirección distinta, siempre te estarás limitando al recurso de ser así. Por lo tanto, tienes que empezar a creer que esta característica que tú puedes identificar como insegura en ti o en esta esfera de tu vida, tiene la posibilidad de cambiar. Si tú quieres seguir trabajando sobre esto, tienes que saber que un componente muy grande de esta inseguridad es la futurización. Lo pongo en un ejemplo. Tú tienes una cita con una persona. Una cita romántica, pongámoslo desde esta perspectiva. Y entonces tú estás pensando que no vas a saber qué decir, no vas a saber qué hablar, no vas a saber de qué platicar, y si te falla la persona, y si no va, y si no sabes qué le vas a decir, y si no sabes qué responder ante ciertas preguntas, y si te quedas callado. Es decir, la futurización respecto a esa inseguridad es un componente más grande para que esa inseguridad se haga mucho más grande. Entonces, tú estás imaginando que esa cita va a salir todo mal, va a salir todo en una forma que no quieres y a veces incluso esa inseguridad te lleva a evitarlo. Es decir, cancelas, mejor no vas. Pongámosle una perspectiva de una entrevista de trabajo. Tú te sientes muy nerviosa ante una entrevista de trabajo porque estás pensando en que qué tal si te preguntan algo que no sepas responder, qué tal si te preguntan algo en donde no sepas si tienes ese conocimiento o no. Entonces, si tú te das cuenta, la futurización es un componente que hace que esa inseguridad se vuelva más grande. Y entonces estás pensando en todo lo que puede salir mal y a veces en el peor de los casos o no vas o vas, pero justo sucede el tema de autosabotaje. Lo que habías imaginado que iba a pasar mal termina sucediendo. Por lo tanto, tienes que evitar una futurización. Es decir, te cambio la futurización por el pensar cómo te sentirías, por ejemplo, después de una entrevista de trabajo. ¿Cómo te sentirás después de una cita? En lugar de estar pensando qué va a suceder en esa cita o en lugar de estar pensando qué te van a preguntar en esa entrevista de trabajo, mejor
futuriza en cómo te vas a sentir después de una cita, después de que conociste a alguien, después de que conociste que pudiste haber pasado un buen momento, que pudiste haber pasado un momento agradable, o en el peor de los casos, que si ni siquiera pasaste un momento agradable, vas a sentir malestar, pero al final de cuentas la vida sigue, tendrás oportunidad de salir con otra persona o tendrás oportunidad de salir nuevamente. Pero el punto aquí es que tú visualices cómo te sentirías después de la cita. Después de la entrevista de trabajo, por ejemplo, después de la entrevista de trabajo probablemente te sientas satisfecha porque quizá tengas más posibilidades de adquirir ese trabajo, o quizá si te fue mal, ni modo, tendrás que lidiar con el malestar y saber que puedes sacar un aprendizaje de esa entrevista en donde quizá no contestaste con el conocimiento o con una respuesta adecuada, pero ya obtuviste un aprendizaje. Entonces, ¿cómo te vas a sentir? Quizá más hábil para una próxima entrevista. Lo importante aquí es que tú canalices todo lo que tú vives a tu favor. Por lo tanto, evita futurizaciones de cómo te vas a sentir en ese momento y trata de visualizarte cómo te vas a sentir después de ese momento, porque eso te va a ayudar a lidiar con la inseguridad y a que la inseguridad se reduzca y empieces a crear una confianza muy buena en ti. Y bueno, después de esta información, ¿te sigues considerando una persona insegura o más bien hay ciertos aspectos en ti o ciertas esferas que tienes que trabajar? Te invito a que me sigas en mis redes sociales y que si te gustó esta información la compartas. Recuerda que constantemente estoy subiendo temas acerca de salud mental.